¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso, como habíamos acordado en la clase anterior, y luego comenzamos con su práctica calificada. Ya vamos a hacer una hora de repaso y van a rendir su práctica calificada, la primera práctica calificada. Por favor, avisen por el chat de WhatsApp que estamos empezando. Ya, ahí deben estar viendo el cuaderno de trabajo y el solucionario, ¿verdad? ¿Lo están viendo así? El texto al lado izquierdo y al lado derecho el Excel. Me comentan, por favor. No se ve nada. Ya, allí. Ya, allí sí. Chicos, ahora sí lo ven. A ver, escríbanme por el chat. Ya. Sí, Miss, ya se logra ver. Ya, listo, gracias. Ya, entonces vamos a repasar algunos casos acá del cuaderno de trabajo. Por ejemplo, el primero, ya nos dice, el 1 de enero del 2023 se realizaron compras de mercaderías a un costo de 25.000 soles más IGB. Sin embargo, a fin de año, esta misma mercadería se mantiene en stocks con la siguiente información. El valor de esta mercadería es de 30.000, los gastos para vender son de 3.000 y los gastos para terminarlas, o sea, las mercaderías, son de 3.500. Y al respecto, nosotros cuando estamos en la aplicación de la NIC 2, que es el tratamiento tributario de las mercaderías, ¿verdad? De las existencias, en general, no solo de las mercaderías, pero de todo lo que está en existencia, ¿no? Cuando llega el fin de año, tenemos que valorar esta mercadería al valor neto realizable en caso de que este sea menor que el valor en libros, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer la comparación del valor neto realizable de nuestras existencias y compararlo con el valor en libros. Entonces, si digamos el valor en libros es mayor que el valor neto de realización, vamos a tener que reconocer un ajuste, ¿verdad? Y básicamente es eso. En este caso tenemos que ver cuánto vamos a tener que presentar en el balance y hacer el registro para reconocer la pérdida por desvalorización de existencias si es que correspondiera, ¿no? Correspondiera aplicar esta pérdida. Entonces, primero, ¿qué tenemos acá? Tenemos el asiento contable por la adquisición de mercaderías, ¿verdad? ¿Lo ven bien o lo ven muy chiquito? No voy a agrandar ya porque yo tengo una pantallota, entonces yo lo veo perfecto, pero lo voy a agrandar un poquito. Ya. Entonces, primero tenemos el asiento de la adquisición de mercaderías, ¿verdad? 60 compras, 40 IGB,
y la contrapartida de cuentas por pagar, ¿no? Ahora, luego lo enviamos por destino, ¿no? Que ingresa al almacén, cargamos a 20 mercaderías y 61 variación de existencias estaría abonando. Entonces, esto es al momento de la compra, que es el 1 de enero, ¿verdad? Luego tenemos el valor neto de realización. ¿Y cómo lo calculamos? Consideramos el valor de venta de esta mercadería que nos dan como dato, que es 30.000, y luego le restamos todos aquellos costos que tenemos que incurrir, ¿no? Costos o gastos en los que tenemos que incurrir para esta venta, ¿no? Para esta realización. Entonces, acá nos dice que hay gastos para la venta, ¿no? Que están en 3.000 soles, que podrían ser comisiones, ¿verdad? De colocación de los productos. Y también tenemos costos de terminación de las mercaderías por 3.500. Entonces, si yo quiero vender estos productos que tengo en el almacén en un valor histórico o valor en libros de 25.000, al final del año, calculando el valor neto realizable, esa mercadería tiene un valor de 23.500, ¿no? Y como se compara el menor siempre entre el valor en libros vendría a ser el valor que nosotros anotamos al momento de la adquisición, ¿no? En este caso los 25.000. Este valor en libros nosotros entonces vamos a compararlo al final del año con qué, con el valor neto realizable, ¿no? Y vamos a escoger el menor. Entonces, en este caso, nuestro valor neto de realización es menor que el valor en libros. Por lo tanto, cuando el valor neto realizable es menor que el valor en libros, tenemos que reconocer un ajuste por deterioro de valor, ¿no? En este caso, el ajuste es cargar a la 69, costo de ventas, y abonar a la 29, ¿no? Que es la provisión por desvalorización de existencia. ¿Y por cuánto? Por la diferencia, ¿no? Por la diferencia para traer este valor en libros al valor neto de realizable. Entonces hacemos nuestro ajuste por deterioro de valor por 1.500 soles. Pero este ajuste por deterioro de valor es aceptado tributariamente porque todo esto que estamos viendo aquí es el tratamiento contable, ¿verdad? El tratamiento contable de las existencias. En razón de la NIC 2 tenemos que hacer estos reconocimientos de deterioro de valor. Sin embargo, les pregunto, ¿tributariamente esto es aceptado o no es aceptado? ¿O cuándo se admite un deterioro de valor tributariamente? A ver, chicos, los leo por el chat. Ya, para las existencias, el tratamiento contable de las existencias, estamos de acuerdo que vamos a aplicar la NIC 2, ¿no? Y de acuerdo a esta NIC 2, vamos a hacer, digamos, una valoración al final del año para verificar si corresponde hacer un ajuste, ¿no? Para esta valoración vamos a comparar el valor en libros, que es el valor que está anotado al momento de la adquisición, con el valor neto de realización, ¿no? Que sería el valor al que yo espero vender menos los gastos o costos en los que incurra para esa venta. Entonces, al comparar ambos, si el valor neto de realizable es menor que el valor en libros, corresponde hacer un ajuste. Ahora lo que les estoy preguntando es, este ajuste contable que hemos realizado, ¿no? La provisión por desvalorización de existencias que hemos contabilizado, ¿es aceptada tributariamente? Es mi pregunta. A ver, me responden por favor por el chat. ¿Será aceptada tributariamente o qué es lo único que aceptaríamos tributariamente? Ya, Maricielo nos dice, no se acepta tributariamente, lo cual es correcto, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que los deterioros que se aceptan tributariamente son las mermas y desmedros, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos hacer efectivo ese gasto tributario de mermas o desmedros, teníamos que cumplir ciertos requisitos. ¿Recuerdan cuál era el requisito en el caso de mermas?
Chicos, se supone que han estudiado para la práctica de hoy. ¿Recuerdan cuáles eran los requisitos para deducir tributariamente las mermas? Muy bien, ¿no? Informe técnico emitido por profesional competente, independiente y colegiado, ¿no? O un organismo técnico que también sea pertinente en la materia. Y para el caso de desmedros, ¿con qué teníamos que contar? ¿Recuerdan? Para poder hacer la deducción tributaria. Para el caso de desmedros. Muy bien, Eduardo, la destrucción de la mercadería, ¿verdad? Si es que el costo de la mercadería era mayor a 10 UITs, íbamos a tener que destruirlo delante de un notario, previa comunicación a SUNAT 2 días hábiles antes de la fecha en la que se va a llevar a cabo la destrucción. Ahora, si la mercadería es por importes muy chiquitos, menores, bastaba con un informe de destrucción de la mercadería, ¿no? Con las formas y condiciones que se mencionan en el reglamento de la ley del impuesto a la renta que podemos revisar y que revisamos en la clase de la NIC 2. Entonces, esas son las únicas desvalorizaciones que se aceptan tributariamente, ¿ya? Otra sería, bueno, que no es desvalorización, sino es pérdida, ¿no? Cuando se trata de, por ejemplo, robos, ¿ya? Cuando se trata de robos, pero eso no lo hemos visto en clase, así es que ya se los explico después, me hacen recordar ya qué requisitos se deben de cumplir para que se acepte tributariamente un robo de mercadería como gasto, ya, porque también hay requisitos. Entonces, hasta este punto, ustedes solamente van a aceptar tributariamente cuando se trate de una merma o desmedro, ¿ya? Y que cumplan con los requisitos tributarios. Ustedes habrán tomado nota de qué artículos vimos acerca de mermas y desmedros para que ustedes puedan, y también de costos, ¿no? Para que ustedes puedan citarlos en sus respuestas de la práctica de hoy y en el examen parcial que es dentro de 2 semanas, ya, porque todo eso yo lo he explicado en su momento. Muy bien, entonces continuamos. A ver, acá hay preguntas. Un robo, leí que no es suficiente con la denuncia policial. Así es, Eduardo, no es suficiente. Tendrías que tener, digamos, una resolución del Poder Judicial en caso que se haya encontrado el culpable, o debería haber también una resolución de archivamiento del Ministerio Público en caso de que no haya un culpable a quien imputarle el delito, ¿no? Entonces, una vez que archivan el caso, también ya no se puede continuar por la vía judicial, entonces también se acepta ya el gasto para efectos tributarios. Sobre lo que me dice Maricielo, ahorita lo voy a explicar. Entonces, regreso a compartir toda mi pantalla. Ya. Entonces, este ajuste por deterioro de valor y en general cualquier provisión contable que nosotros hagamos por NIF o por NIF no es a priori, o sea, en principio, no es aceptada tributariamente, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos acá en la base contable, claro, tenemos nuestro costo histórico o valor en libros, como quieran llamarlo, de 25,000, ¿verdad? Y contablemente reconocemos esta desvalorización de existencias al cierre del ejercicio, por lo que nuestra base contable es de 23,500. Sin embargo, tributariamente nosotros sabemos que esta provisión por desvalorización de existencias, esta, no es aceptada tributariamente, entonces nuestra base tributaria es mayor. ¿Ya? Ahora la diferencia sería 1,500, ¿no? Esto sería una adición o una deducción. A ver, tengo que regresar a leerlos. Muy bien, Marcos y Eduardo. Es una adición, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros siempre vamos a ver la parte del gasto, ¿no? Esto es lo que ha sido contabilizado como gasto, ¿no? Los 1,500. Entonces, cuando hay más gasto contable del que es aceptado tributariamente, entonces eso va a ser una adición.
¿ya? Pero por el contrario, cuando hay más gasto tributario de lo que he contabilizado, en ese caso va a ser una deducción. Y en este caso, esto corresponde a una adición, ¿no? Entonces, como es una adición, es una diferencia temporal de tipo deducible, que genera un activo tributario diferido. ¿Y de cuánto es el activo tributario diferido? Es de el 29.5% de la diferencia. Ya, 29.5% de la diferencia. Entonces, vía declaración jurada, nosotros hacemos nuestra adición. El registro del activo tributario diferido es la 37 contra el 88. ¿Ya? Y hacemos nuestro asiento contable por el activo tributario diferido. Luego, si nosotros tenemos en este caso una utilidad de 1.000.000 de soles, los 1.500 es una adición, ¿verdad? Entonces el total de adiciones va a ser 1.500 y la renta neta imponible será 1.100.000. Aquí sacamos el tributo y reconocemos el impuesto a la renta corriente o impuesto a la renta por pagar, ¿no? Este es digamos, la provisión del pago del impuesto a la renta del ejercicio. Ya el reconocimiento del impuesto a la renta del ejercicio, que son los 295.000. Ya, ahora, este cuadrito es importante que lo vean y lo revisen, ya, y que lo entendamos todos. Acá nos dice, ¿no? Tasa teórica, la tasa teórica es la que está por ley, digamos, ¿no? 29.5%. Y por otro lado, acá tenemos la tasa efectiva. Entonces, en la práctica es probable que también se pregunte sobre la tasa efectiva. ¿Y a qué hace referencia esta tasa efectiva? Al impuesto a la renta que pagamos sobre la utilidad antes de impuestos, ¿ya? Porque consideren que este impuesto a la renta que hemos determinado lo hemos hecho no sobre la utilidad antes de impuestos, sino sobre la renta neta imponible, ¿no? Entonces, digamos, teóricamente, por este 1.000.000 de utilidades que se generó en la empresa, de utilidades contables, teóricamente yo debería pagar 295.000, ¿no? Que sería el 1.000.000 por la tasa teórica, ¿no? La tasa del impuesto. Sin embargo, nosotros al momento de hacer la conciliación contable nos dimos cuenta de que hay un diferido, ¿no? En este caso, por ejemplo, el impuesto a la renta corriente es el que se ha calculado, ¿no? Es el que se ha calculado producto de la aplicación de la tasa sobre la renta neta imponible. Pero si nosotros vemos aquí, va a dar lo mismo que el importe de impuesto teórico, porque nosotros aquí tenemos también que considerar que hemos contabilizado un activo tributario diferido, ¿no? Un diferido que más adelante va a fungir como crédito, ¿no? Entonces acá tenemos también los 295.000 y hacemos la comprobación de esa manera. Ya, Maricielo me preguntaba por el tema de una merma, ¿no? En el caso de la merma, puede ser que haya estado ya contabilizada, como puede ser que no lo haya estado, ¿no? Entonces, digamos, si es que ya estaba contabilizada y luego al final del año se verifica que sí cumple con haber presentado el informe técnico de mermas, entonces no habría un ajuste, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que ya ha estado contabilizada, ojo, ¿ah? Porque puede ser que no haya estado contabilizada, entonces ahí van a tener ustedes que contabilizarlo. Y puede ser que no cuente con informe técnico, entonces en ese caso también va a haber una diferencia temporal. ¿Ya? Entonces tienen que analizar bien esa situación. Si es que ya han contabilizado la merma o no la han contabilizado, eso es importante, ¿eh? Si está contabilizado o no. Y lo segundo es si ya cuenta con el sustento tributario o no. Entonces ahí tienen que analizar cada caso, ¿ya? Porque si ya está contabilizado y si ya cuenta con el sustento tributario, entonces no va a haber diferencia, ¿ya? Pasamos al segundo caso, entonces. ¿Qué nos dice? Una empresa comercializadora de prendas de vestir cuenta con mercaderías que tienen un valor en libros el 31 de diciembre del 2021 de 800.000
y a esa fecha ha determinado que el valor de venta unitario de alguno de estos bienes es menor al costo unitario y que los gastos de venta estimados que se incurrirán representan el 5% del valor de del valor de venta. Entonces acá tenemos el detalle de las cantidades y costos, ¿no? Así como el valor de venta. Entonces nos dicen, se solicita determinar el efecto contable y tributario que resulta de la comparación entre el valor en libros y su valor neto de realización, aplicando un análisis teórico, práctico y de bases y registros contables si es que aplica. Entonces, acá tenemos el análisis, ¿no? Contable, dice Blending 2, ¿no? Párrafos tal y tal. Se requiere que se compare el costo con el valor neto de realización y reconocer el menor. Y la base tributaria, nosotros sabemos, este 44F de qué es, de provisiones, ¿ya? Y que nos dice que las provisiones no son aceptadas tributariamente, ¿ya? Lo que les decía, a priori cualquier provisión que se reconozca contablemente no va a ser aceptada tributariamente, salvo casos muy específicos. ¿Ya? Por ejemplo, la provisión por desmedros podría ser aceptada tributariamente si cuenta con sustento, ¿no? Entonces habría que ver. Pero a priori, cuando ustedes vean una provisión, eso no es deducible tributariamente. Ya, entonces acá tenemos digamos, acá calcula si hay diferencias, ¿no? Hay desvalorizaciones de cada una de las prendas. Por ejemplo, aquí tenemos un costo unitario, tenemos el valor de venta y los gastos de venta, ¿no? Si nosotros vemos el valor de venta unitario al cierre del ejercicio, que es de 120, y le restamos los gastos en los que vamos a incurrir para la venta, que son el 5% del valor de venta, que son 6 soles, tenemos que el valor neto de realización unitario es de 114. ¿No? De la misma forma calcularon el de los demás, ¿no? El valor neto de realización unitario de todos los demás, ¿no? Que sería el valor de venta menos los gastos de venta, que de acuerdo al caso son del 5%. ¿Ya? Entonces, a estos valores, estos valores los vamos a restar, o mejor dicho, vamos a compararlos con los costos unitarios, ¿no? Los costos unitarios son los costos históricos, los costos que están en libros, ¿no? Entonces, en este caso, en el primer caso, hay una desvalorización, porque el costo unitario es de 140, pero el valor neto realizable es de 114. Entonces, hay una desvalorización, en este caso, del abrigo de hombre. Para el caso de la chaqueta, también hay una desvalorización, ¿no? Porque el valor en libros es mayor que el valor neto realizable. Para el caso del pantalón, no habría desvalorización, ¿no? Porque el valor neto de realización es de 104.50 y el valor en libros es de 90. En este caso, vamos a quedarnos con el valor en libros, ¿no? Porque tenemos que comparar el valor en libros con el valor neto realizable, ¿no? Y escoger el menor. En este caso, el menor es el valor en libros, entonces no va a haber ningún ajuste, por eso acá en esta columna, aquí el tercer ítem está en 0, porque no se ha desvalorizado. ¿Ya? Luego tenemos a la camisa de franela que sí ha sufrido una desvalorización. Estas diferencias unitarias las multiplicamos por las cantidades que tenemos y vamos a hallar el monto de la desvalorización, que sería de 12.238. Entonces tenemos que registrarlo, ¿no? Y acá tenemos costo de ventas 12.238 por la desvalorización, ¿no? Y su contrapartida, que sería la 29 abonando también por 12.238, ¿no? Entonces, con este registro reconocemos la desvalorización de existencias. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda o están todos de acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda o todo está claro? Claro. Entonces continuamos.
Ya me queda aquí, ¿no? Entonces acá vamos a hacer el análisis de las bases, ¿no? De la base contable con la base tributaria. Ya, el valor en libros, entonces, era de 800.000, ¿no? ¿Cómo lo sacan? Cantidad por costo unitario inicial, ¿no? El costo en libros. Entonces, multiplican, lo suman y sale 800.000. Ya, entonces, inventarios, 800.000. Ese valor en libros también va a ser el valor que tomemos para efectos tributarios, ¿no? Ahora, la desvalorización, que es lo que acabamos de contabilizar, la consideramos dentro de la base contable, ¿no? Entonces, nuestro inventario neto, de acuerdo a la base contable, es 787.000. Pero para lo tributario no tomamos en cuenta esta provisión, entonces vamos a tener una diferencia, ¿no? Esta diferencia de 12.238. Ahora, ¿esta diferencia se adiciona o se deduce? ¿Es adición o deducción? ¿Hay más gasto contable o más gasto tributario? Adición, ¿no es cierto? Porque hay más gasto contable. Muy bien. Entonces, si se adiciona, se trata de un activo tributario diferido, ¿no? Es una diferencia temporal deducible porque en el futuro la voy a poder deducir, ¿no? Y todo el circuito que ustedes ya conocen. Entonces, aquí contabilizamos el activo tributario diferido, que sería el 29.5% de la diferencia temporal. Ya, en este caso no nos han pedido hacer todo esto, ¿no? De la tasa teórica con la tasa efectiva, pero ustedes ya lo conocen. Ya, entonces, ahora, como tenemos solo hasta las 8, ¿qué les parece si vemos unos casos de las otras NICs? ¿Ya? ¿Dónde están? Por favor, avisen en el WhatsApp, porque ahorita veo que están solamente conectados 7 y ustedes son 9. Ya, por favor, avisen en el WhatsApp para que se conecten, porque a las 8 voy a tomarles el examen. Ya, la práctica calificada. Ya, a ver, voy a abrirlo del NIC 16. Ya, muy bien. Entonces acá estamos viendo el tema de NIC 16. En este caso, ¿recuerdan en qué artículo del reglamento encontrábamos las tasas máximas que habíamos visto, las tasas máximas de depreciación? ¿Recuerdan? Está en el 22, ¿verdad? Es el 22. Ahora, presten atención a algo que les voy a comentar. Están viendo el reglamento, ¿verdad? Les estoy proyectando el reglamento, ¿verdad? Ya, a esta tabla me refiero. A las tablas de depreciación máxima que están en el artículo 22. Ya, si nosotros leemos, aquí el artículo 22 nos dice, para el cálculo de la depreciación se aplicarán las siguientes disposiciones, ¿no? El A nos dice, de conformidad con el artículo 39, los edificios y construcciones solo serán depreciados mediante el método de línea recta, a razón del 5% anual. Entonces, en este caso de los edificios y construcciones, no nos dice que es una tasa máxima, ¿no? Sino nos fija una tasa en 5% anual.
¿ya? En cambio, si ustedes se dan cuenta, para los demás bienes del activo fijo, sí nos dice que es un porcentaje anual de depreciación hasta un máximo de, ¿no? Pero en este caso no, solo nos dice a razón del 5% anual, ¿ya? Y para este caso de los edificios y otras construcciones, al igual que para el tema de los leasing, no hay el requisito de la contabilización previa, ¿ya? En cambio, aquí en el B, cuando hablamos de los demás bienes afectados a la producción, sí se menciona, ¿no? La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros contables, ¿ya? Entonces, ojito con eso. Pero lo que voy a decirles es, uno, indicarles que en este caso estamos hablando de depreciación máxima, que ya habíamos visto este tema, ¿no? En uno de los ejemplos que desarrollamos, mencionamos esto de que es una depreciación máxima, ¿no? O sea, tú podrías tomar menos, pero como máximo vas a tomar estas tasas. Y otra cosa que quería mencionarles era que, por ejemplo, aquí, no sé si lo han leído a detalle, en este 3 nos dice, ¿no? Maquinaria y equipo utilizados por las actividades minera, petrolera y de construcción, excepto muebles, enseres y equipos de oficina. O sea, si estamos hablando de una máquina utilizada por una minera, la tasa de depreciación máxima es de 20%. ¿Ya? ¿Y por qué les hago esta precisión? Porque si nosotros vemos maquinaria nada más, para cualquier otra empresa, lo que no sea minera, ni petrolera, ni de construcción, la tasa de depreciación máxima tributaria va a ser de 10%. Pero si es una maquinaria que se aplica o se usa en estas actividades, la tasa de depreciación tributaria máxima es mayor, ¿no? De 20%. ¿Ya? Entonces quería llamar su atención sobre esto. Bueno, dicho eso, vamos a continuar. Entonces acá tenemos un caso. Nos dice, ¿no? Reevaluación, propiedad, planta y equipo. El 1 de enero del 2023, la empresa aplica la revalorización de uno de sus edificios con los datos que se dan a continuación. Costo del edificio, 80.000. Depreciación acumulada, 40.000. Valor en libros sería 40.000, ¿no? Eso sería lo neto, ¿no? Costo menos depreciación acumulada, tenemos el valor neto en libros. Vida útil del edificio, 40 años. La depreciación acumulada corresponde a 20 años. Ahora, valor de revalúo, 50.000. ¿No? En base a lo indicado en la NIC 16 se solicita calcular y contabilizar la revaluación, así como las depreciaciones de ser el caso al 31 de diciembre del 2023. Entonces, vamos a ver la solución. Es esto, ¿no? Partimos de este escenario sin revalorización. De acuerdo a los datos históricos, digamos que están en esta primera parte, tenemos que el costo del edificio fue de 80.000, ¿no? La depreciación acumulada de 40.000 y el valor en libros 40.000. Ya, ahora los valores revalorizados serían valor de revalúo, dice 50.000, ¿no? Valor de revalúo 50.000. Por lo tanto, si ya ha transcurrido la mitad del plazo, digamos, o de la vida útil del edificio, entonces calculamos hacia arriba, ¿no? La depreciación sería lo mismo que el valor del revalúo, con lo que el costo revaluado habría sido de 100.000. ¿Ya? En este caso hay una variación de 20.000 para el costo, de 10.000 para la depreciación acumulada y de 10.000 en el valor en libros netos, ¿no? Entonces acá hacemos el reconocimiento de inmueble, maquinaria y equipo, depreciación acumulada y excedente de revaluación, ¿ya? Ese sería el asiento contable. Entonces acá tenemos edificio con la depreciación acumulada más la revaluación menos la depreciación acumulada de la revaluación. El valor en libros es de 50.000, ¿no? Posterior a realizar la depreciación. Ahora
vamos a pasar a la tabla de análisis. Ya. El activo fijo, de acuerdo a esto, tiene un importe de 50.000. ¿No? La depreciación acumulada del activo fijo, aquí del costo 2.000 y de la revaluación 500 sería 2.500. Ahora, la base para el tema tributario no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar el costo, va a mantenerse con el costo histórico, que sería 40.000, y la depreciación del ejercicio, que sería 2.000. En este caso hay una diferencia que sería una adición, ¿verdad? Sería una adición de 500 soles. Ya, en este caso me he mareado un poco con los números, pero si tenemos lo contabilizado como gasto de depreciación de 2.500 y lo que es reconocido tributariamente es 2.000, entonces sí tenemos, ¿no?, que el gasto contable es mayor que el tributario, y en este caso esta diferencia la vamos a tener que adicionar, y esto es lo que adicionamos aquí. ¿Y qué reconocemos? Reconocemos un activo tributario diferido, que sería una diferencia temporal deducible por los 148, que sería el impuesto relacionado a la diferencia temporal de 500, ¿no? Para el caso del activo fijo revaluado, nos va a generar también una diferencia, porque hay una diferencia entre el costo, ¿no?, que se toma en cuenta para lo contable y lo tributario, pero en la declaración jurada no va a haber ningún efecto. Ya, esto ténganlo bien clarito acá, pintado de amarillo, porque esta diferencia que nosotros calculamos aquí, esta diferencia de 10.000 entre el costo contable y el costo tributario, no va a tener efecto en la declaración jurada. Lo único que tiene efecto en la declaración jurada, chicos, son los gastos o los ingresos contabilizados. Ya, entonces la diferencia entre gastos e ingresos contabilizados, eso sí va a tener efecto en la declaración jurada, ya sea a través de una adición o una deducción. Pero en el tema de diferencias en los valores de los activos, ¿no?, en el costo, digamos, reconocido contable y tributariamente, eso no tiene efecto tributario. Ya, entonces en este caso, nuestra única adición sería esta de 500 soles, y hacemos el mismo cálculo de la tasa efectiva contra la tasa teórica, ¿no? Teóricamente yo tendría que pagar el 29.5 del millón, ¿no? Entonces mi impuesto a la renta teórico es 295.000 soles, pero realmente, como he tenido yo una adición, voy a tener que pagar 295.148, ¿no? Entonces la diferencia entre el impuesto a la renta corriente con el impuesto a la renta teórico va a ser precisamente el activo tributario diferido que yo estoy reconociendo. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre ambas, ¿no? Entonces, si le piden la tasa efectiva, tendría que calcularla como el impuesto a la renta corriente, o sea, del ejercicio, entre la utilidad antes de impuestos, ¿no? Es decir, la utilidad contable. Ya, en ese caso, no sé si tienen consultas, dudas. Sí, Marcos. Profesora, en el caso de los edificios también se toman en base al leasing, como leasings, o no lo entendí muy bien. En el caso de los edificios, ya, cuando estaba hablando a ver, lo voy a proyectar. Cuando estaba hablando en función al reglamento, ¿verdad? ¿A eso te refieres? Sí, es la tasa del 5%, no lo entendí muy bien. Ya, ahorita lo repito entonces. Ya, lo que yo les estaba diciendo era que para el caso de los edificios no está este requisito, porque ustedes ven que este requisito de la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada. Ese requisito no está
para el 22A, que es el tema de los edificios. ¿Ya? Con eso, ¿qué quiere decir? Si contablemente se está depreciando, por ejemplo, a la tasa del 3%, y no está contabilizada la depreciación, ¿no? Porque yo he contabilizado solo hasta el 3%, yo sí voy a poder tomar tributariamente la depreciación hasta el 5%. ¿Por qué? Porque no hay un requisito de contabilización para poder tomar la depreciación. Solamente voy a reconocer mi diferencia temporal y sigo para adelante. Pero, ¿qué pasa para los demás bienes del activo fijo que sí tienen este requisito? Por ejemplo, si yo para la depreciación de vehículos de transporte, contablemente tomo la tasa del 10%, ustedes me dirán, entonces voy a poder tomar depreciación hasta por el 20%. No es así, porque si yo tomé hasta el 10%, entonces tengo que verificar que esté contabilizado, ¿no? Como solamente contabilicé hasta el 10%, entonces tributariamente también voy a poder tomar solo hasta el 10%. Ya, un ejemplo de eso lo van a encontrar en las diapositivas. Yo me acuerdo que he explicado esto cuando hemos tocado NIC 16. Entonces, en las diapositivas de la NIC 16, en la parte final, donde están los ejemplos, van a ver que en el caso, por ejemplo, que tú tengas depreciación, me parece que en ese ejemplo se hablaba de depreciación por unidades producidas. La depreciación contable era en función a unidades producidas. Entonces, había una depreciación acumulada que todavía te soportaba la declaración tributaria. Perdón, una depreciación acumulada que todavía te soportaba la depreciación tributaria. ¿Ya? Entonces, ahí de esa forma se estaba cumpliendo con el requisito de contabilización, porque en el acumulado sí todavía había más depreciación contable acumulada de la que yo estaba tomando tributariamente. Lo otro es que si tú compras cualquier bien bajo el régimen de leasing tributario y tomas la depreciación acelerada, esa depreciación acelerada tampoco tiene el requisito de contabilización, porque no está dentro de la ley del impuesto a la renta ni el reglamento. Eso está en un decreto legislativo, me parece que es 991, que trata de los leasing, y el leasing tributario, para tomar la depreciación por el leasing tributario no necesitas tener el requisito de la contabilización de la depreciación. Ya por eso cuando ustedes vean los ejemplos que hicimos sobre el leasing, no era necesario verificar la contabilización para poder tomar la máxima tasa de depreciación acelerada para efectos tributarios. ¿Ya? Y se podía tomar más depreciación sin ningún requisito de contabilización de esa depreciación. Sé que suena raro ahorita, pero si ustedes revisan los ejemplos que hemos visto, los archivos que hemos compartido de los ejemplos vistos en clase, lo van a notar, ya ahí repasándolo. Pero en resumen, para los edificios y construcciones y para todos los bienes adquiridos en leasing, no aplica el tema de de la contabilización de la depreciación. Pero para todos los bienes del activo fijo que no se han comprado en leasing, sí es necesaria el requisito de la contabilización para poder aceptarla tributariamente, ya, para poder aceptar esta depreciación tributariamente. Es eso. Entonces voy a continuar ya que no me dicen nada. Ahí están casi todos acá. Falta uno, ¿no? Falta uno de ustedes, porque ustedes son 9. Pues falta uno de ustedes. Ya, vamos, por ejemplo, al número 3. A ver, para ver ese caso de leasing, y allí les explico y si me van a entender un poco mejor lo del tema de la contabilización de la depreciación. Dice, el 1 de enero del 2023 se han adquirido computadoras en leasing a un costo de 100.000, cuyo plazo del contrato es de 2 años. Se sabe que la vida útil de las computadoras es de 3 años. En base a lo indicado en la NIC 16 se solicita
calcular la depreciación para efectos financieros y tributarios y su efecto en el NIF 12. Ya, entonces tenemos una maquinaria, ¿no? Y su costo es de 100.000. Ahora, la vida útil dice que es de 6 años, ¿no? Con lo cual se va a depreciar perdón, no son 100.000, es 1.000.000, ¿no? Costo es 1.000.000 y acá decía 100.000. Ah, ya, estaba viendo el caso 4, perdón, es aquí, ¿no? Es aquí. Ya, entonces el costo es de 100.000 y tributariamente, contablemente la vida útil es de 3 años, ¿no? Entonces, contablemente, cada año, en los 3 años, voy a depreciar por 33.000. 33.333, periódico puro, ¿no? Estos 100.000 entre 3, ¿no? Cada año. Ahora, pero tributariamente me dicen que estas computadoras han sido adquiridas en leasing, ¿ya? Y el plazo del contrato es 2 años. Entonces, si recuerdan, según la depreciación acelerada para leasing, nosotros podíamos tomar la depreciación en el plazo del contrato, ¿no es cierto? En el plazo del contrato. En este caso son 2 años. Entonces vamos a depreciar tributariamente a la tasa del 50% anual, ¿no? Entonces en el año 1 y en el año 2 yo tengo, tributariamente puedo tomar 50.000, porque es en el plazo del contrato y de acuerdo a la tasa del 50% me correspondería tomar un gasto de 50.000 en este año tributariamente. Ahora, ¿qué pasaría, les pregunto, si existiera el requisito de la contabilización de la depreciación para que yo la pueda tomar tributariamente en el caso del leasing? Si existiera eso, el máximo tope que yo podría tomar en este año 1 de depreciación tributaria sería hasta el límite de lo contabilizado, que son los 33.333. ¿Ya? Entonces, ese es el requisito de la contabilización de la depreciación para yo poder tomarlo. Tomar solamente hasta el límite de lo contabilizado, e incluso de la depreciación acumulada, ¿no? Contabilizada, podría ser también, como en el ejemplo que está en las diapositivas, pero siempre respetando el límite de lo contabilizado. ¿Ya? En este caso, para el tema de la depreciación acelerada del leasing, no existe el requisito de la contabilización para poder yo tomar la depreciación acelerada. Entonces, voy a poder tomar el gasto tributario por 50.000 sin ningún requisito. Como yo he contabilizado 33.333.33 periódico puro en este año 1, y tengo más gasto tributario que el gasto contable, voy a tener una diferencia que va a ser una deducción. Ahora, las deducciones, recuerden que generan una diferencia temporal gravable o deducible. La deducción genera una diferencia temporal gravable o deducible. A ver, voy a regresar para ver qué he dicho. Muy bien, Marcos, gravable, ¿no? Y sería un activo tributario diferido o un pasivo tributario diferido lo que se genera. En este año 1, estamos todavía en el año 1. Pasivo, ¿no es cierto? Se genera un pasivo tributario diferido. ¿Ya? Eso mismo va a ocurrir en el año 2. ¿Ya? Eso mismo va a ocurrir en el año 2. Igual, contablemente 33.333.33 es lo que se contabiliza, pero tributariamente yo puedo tomar 50.000. Entonces me lo voy a tomar vía declaración jurada a través de una deducción. ¿Ya? En el año 3, entonces, en el año 3, yo tengo todavía una depreciación contabilizada en este año, ¿no? Pero yo ya tomé tributariamente el gasto de los 100.000. En el año 1 tomé 50.000 tributariamente y en el año 2 tomé otros 50.000 tributariamente. Ya, con lo cual, para mí, tributariamente ya deprecié el total de los 100.000. Entonces,
no sería correcto tomarme este gasto tributario, porque yo ya lo tomé. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar vuelta a estas diferencias temporales que estuve reconociendo en los años anteriores, ¿no? Entonces voy a darles vuelta por 33.333.33, que va a ser una adición, o la reversión de mi diferencia temporal, ¿ya? Esas diferencias temporales que fui reconociendo en los años anteriores, les doy vuelta en el año 3. ¿Está bien eso? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, díganme, chicos, ¿o tienen una consulta? Miren, ya falta 10 minutos nada más para su prueba. Ya, pasamos al número 5, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué nos dice? El 1 de enero del 2023 se ha adquirido una maquinaria a un costo de 1 millón, cuya depreciación se realizará bajo el método de unidades producidas. En base a lo indicado, en la NIC 16 se solicita calcular la depreciación para efectos financieros y tributarios y su efecto en la NIC 12. Entonces tenemos una máquina por 1 millón y se ha depreciado por el método de unidades producidas de esta forma, ¿no? Debería estar acá como dato, pero no lo está, no lo está. Entonces acá tenemos el cuadro, ¿no? Se depreció contablemente el primer año bajo el método de unidades producidas por 200.000, el segundo por 250.000, el tercero por 250.000 y los otros años 150.000, 150.000, ¿no? Entonces en los 5 años ya se depreció totalmente esta maquinaria industrial. Pero tributariamente las maquinarias, recuerden, cuando no está la maquinaria dentro, digamos, para uso de una empresa minera o petrolera o de construcción, la maquinaria se deprecia normalmente a la tasa del 10% anual como máximo para efectos tributarios, ¿no? Entonces, tributariamente se depreciaría en 10 años, lo que vemos aquí, ¿no? En 10 años. Entonces, el primer año, como hay más gasto tributario que el contable, vamos a generar una adición y todos estos años hay una adición. Y esas adiciones se les va a ir dando vuelta a partir del año 6, cuando ya no hay depreciación contable, vamos a ir dándole vuelta, con lo cual vamos a terminar de depreciarlo tributariamente, ¿no? En este caso, tributariamente, a través de las deducciones. ¿Ya? Entonces, en el año 1 nos dice, ¿no? La base contable sería 800.000. Acá en el año 1 la base contable sería 800.000 porque sería el costo de 1 millón menos la depreciación contabilizada de 200.000, sería 800.000 que vemos aquí como base contable, ¿no? Pero tributariamente recordemos que la tasa de 10%, cuando la maquinaria no está siendo usada para actividades de minería, petróleo o construcción, cuando no está siendo aplicada para esos sectores, la depreciación es de 10% anual como máximo, ¿no? En cambio, si está siendo usada la maquinaria en minería, petróleo, construcción, va a ser de 20%. ¿Ya? Entonces, en este caso no está siendo usada en esos sectores económicos especiales, por lo tanto le corresponde solo la tasa del 10% y sería el costo 1 millón menos la depreciación tributaria. Nuestra base tributaria sería de unos 900.000, ¿no? Y tenemos una diferencia de 100.000, la cual la vamos a adicionar y se genera un activo tributario diferido de tipo deducible y el impuesto 29.500, ¿no? Que se contabiliza el asiento de la 37 al 88 por el reconocimiento del activo tributario diferido, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces voy a tomarles lista porque ya hay... Sí, Maricielo. Profesora, tengo una consulta. Una empresa tiene sustento tributario para aplicar, por ejemplo, un 20% de las mermas. En ese caso, las mermas se restarían del costo del producto, ¿verdad? Para poder hallar la base tributaria. No te entendí bien. ¿Puedes volver a repetir? Estaba entrecortado. Le estaba diciendo que si es que una empresa solo tiene el sustento tributario para acreditar, por ejemplo, un 20% de las mermas generadas,
Y si en ese Ujú. caso las mermas se restarían del costo del producto para poder hallar la base tributaria. Tendrías que ver si ya ha sido contabilizado, ¿no? Si no, claro, se resta del costo del producto. Así es que no ha Tienes sido que ver si, contabilizado. sí, tienes que ver, pero, o sea, sí sería aceptada la contabilización o la provisión de esa merma en la medida que cuente con el informe, como tú dices, ¿no? Si ya cuenta con el informe, entonces ese importe sería aceptado tributariamente, ¿no? Pero una merma del 20% es bien alta, ¿no? Normalmente es del 5 o 3%, dependiendo del giro de la empresa. Pero sí, cuando tiene ya el sustento, claro, es aceptada tributariamente. Ah, ok, La entonces tendría perfecto. que, sí, Gracias, profesora. ya, ok. A ver, ahora sí les voy a tomar la lista porque después van a decir, no, si estuve, no estuve, les tomo mejor. Sócrates. A ver, Aguilar Calderón Henry, ¿está presente? Aguilar Henry, ¿no está? Diego Cachicatori, Diego, Marcos Congona, Michelle García, Michelle, Presente, Miss. ya. Giancarlo Rivas, Giancarlo Rivas no está, ¿no? Ariana Rodríguez, Presente, profesora. ya. Carlos Serrano, Carlos, no está. Eduardo Torres, Eduardo Torres, Maricielo Villegas, está. Presente, profesora. Ya. A ver, nuevamente, Henry Aguilar está, Henry Aguilar, Giancarlo Rivas está, Carlos Alonso, ya, no están, ya los grabé, sí, grabar. Ya, muy bien chicos, van a presentar el desarrollo de su práctica en un Excel, ya que esté claramente resaltado, ¿no? Y le ponen ahí el número y la letra de la respuesta que están respondiendo. Van a subir su Excel, que tiene que tener su nombre en el título, o sea, van a grabar su archivo donde desarrollen con su nombre, ¿ya? Por ejemplo, Maricielo va a presentar un archivo Excel que diga Villegas, Usnava, Maricielo, Kenny, ¿no? Y eso va a subir. Ya un archivo Excel donde se muestre claramente sus respuestas, ya tiene que estar bien claritas sus respuestas resaltadas y de acuerdo a su mejor presentación. Ya les sugiero que no agarren la presentación que está en el solucionario del cuaderno de trabajo. Ya ustedes trabajan su propia presentación, tienen 2 horas para hacerlo, entonces van a tener más que tiempo suficiente para desarrollarlo. Pero no agarren, no copien del cuaderno de trabajo el solucionario así para presentar, por favor. Ya, nada más. Lo voy a poner visible y me confirman si lo pueden descargar. Ya está en la semana 6. Ahí me confirman, por favor. Ya ahorita lo he puesto visible. Me confirman.
Miss, sale como una evaluación del 6 y el 3. Ya, a ver, fíjense ahora, o vuelvan a refrescar la página. ¿Ya salió? Henry, ya pasé la lista hace rato yo. A ver, chicos, refresquen la página, por favor, y en la semana 6 confírmenme. ¿Ya se puede? Ya, lo Sí, descargan sí, ahí. Ok. Entonces, chicos, súbanlo hasta las 10 de la noche. Ya tienen tiempo más que suficiente para subirlo. Así que, por favor, que no quiero problemas a las 10 que me esté llamando Michelle. Ya, así que, por favor, chicos, tomen la previsión del caso 5 minutos antes. Súbanlo. No se olviden de grabar el archivo con su nombre y poner su nombre también en la parte inicial del Excel, ¿no? En el recuadro A1 pongan su nombre, ¿ya? Por favor. ¿Ok? Esas serían las indicaciones entonces y que les vaya muy bien, ¿ya? Empiecen su práctica calificada. Voy a cerrar la sesión. Michelle, cualquier cosita me escribes, ¿ya? sí, Miss. Ok, gracias. Muy bien, que les vaya bien, chicos. Chao.